Familia Senatina, familia Senatina, ¿cómo están? Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan a este nuevo espacio, el webinar Doctor Te Orienta, el día de hoy con un tema muy importante, síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Collantes, él es médico endocrinólogo de la Clínica Viva, tiene un máster en nutrición en la Universidad Cardenal Herrera en España y diversos cursos de especialidad en diversos países de la región. Ha desarrollado sus estudios en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión y en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Le damos el paso al doctor Carlos Collantes para la exposición del tema del día, síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2. Adelante, doctor. Muchas gracias, ¿qué tal? Agradecido ante todo por la invitación para conversar de estos dos temas que están muy relacionados entre sí. Muy bien, primero empezamos con el síndrome metabólico. Para hablar de lo que es el síndrome metabólico hay que saber qué significa la palabra síndrome. Síndrome es un conjunto de signos, síntomas que me van a orientar hacia el diagnóstico de una posible enfermedad. Entonces, el síndrome metabólico precisamente se trata de ello, de un grupo de afecciones, de un grupo de síntomas o de signos que puede estar presentando el paciente y que en el caso del síndrome metabólico me van a orientar, me van a hacer predecir la posibilidad de que este paciente desarrolle problemas cardiovasculares. En sencillo, un problema cardiovascular se traduce en un infarto cardíaco, un derrame cerebral u otras condiciones como diabetes, problemas relacionados con el hígado graso, en fin. Entonces, síndrome metabólico, afecciones que me pueden llevar a desarrollar un infarto cardíaco, un derrame cerebral o diabetes en sí. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la principal causa del síndrome metabólico? Y esta es la gran pandemia que hasta ahora padecemos o padece la humanidad. Es el sobrepeso y también la obesidad. En este caso, ambas condiciones forman parte del síndrome metabólico, pero a la vez se comportan como causas de este síndrome metabólico. El sobrepeso y la obesidad ha ido en aumento a lo largo de toda la existencia de la humanidad, básicamente originado por una industrialización de los alimentos. Hoy en día se sabe de que, de acuerdo a la localización geográfica en la que estemos, la prevalencia de sobrepeso y obesidad oscila entre un 20 hasta incluso 30% de la población. Es decir, que un tercio de la población mundial padece de sobrepeso y obesidad. Y esta es la principal causa del aumento de peso. Obviamente también asociado a una menor o un mayor índice de sedentarismo, practicamos menos ejercicios, menos actividad física, sumado a ello al alto consumo de alimentos industrializados, comida rápida, en fin, nos lleva a ello, ¿no? Siguiente. Como les comenté al inicio, el síndrome metabólico es un conjunto de signos y síntomas y entonces el diagnóstico se hace a través de estos signos y síntomas, que básicamente son 5 y están relacionados con ciertos parámetros que en la población se escuchan diariamente. Es más, los pacientes ya vienen con este condicionante diciendo, doctor, tengo elevado mi azúcar, tengo elevado las grasas en la sangre y precisamente estos parámetros son los que evaluamos en un síndrome metabólico, ¿no? Pero muchas veces el paciente acude a la consulta mencionando que tiene elevado estas sustancias, pero no se da cuenta, la mayoría de las veces, que fuera de estos parámetros, tiene el parámetro más importante, lo tiene alterado. En este caso es el peso. Y empezamos por allí, ¿no? Hablamos de la obesidad abdominal. ¿Y por qué de la obesidad abdominal? O lo que nosotros comúnmente conocemos como la guata, se llama así. Esta obesidad abdominal es un reflejo de cómo está la grasa entre nuestras vísceras, entre nuestros órganos, digamos así, cuán acumulado está. La medición de esta grasa abdominal a través del perímetro abdominal me permite determinar uno de los criterios del síndrome metabólico. Y hay una diferenciación entre varón y mujer. En este caso, si un varón tiene un perímetro abdominal mayor a 102 centímetros, es un criterio para síndrome metabólico.
Y en el caso de la mujer, tiene que ser más de 88 centímetros. Ese es el primer parámetro. Y es un parámetro que nosotros llamamos un parámetro clínico, porque nos permite evaluar al paciente. No necesitamos una prueba de laboratorio, lo único que necesitamos es un centímetro, nada más. El siguiente parámetro es la hipertensión y es el segundo parámetro clínico que también utilizamos, ¿no? La hipertensión quiere decir elevación de la presión arterial. Y en este caso consideramos que todo valor por encima de 130/85 es un criterio para un síndrome metabólico. Lo normal sería valores inferiores a los que acabamos de decir, ¿no? Ya van dos criterios. Entonces tenemos dos criterios clínicos y los demás sí son criterios laboratoriales, ¿no? En el otro criterio ya laboratorial tenemos la dislipidemias. Dis quiere decir anormal y lipidemias quiere decir grasas en la sangre, o sea, una anormalidad de las grasas en la sangre. Y en este caso tenemos que considerar dos cosas: los triglicéridos y un tipo de colesterol que es el colesterol HDL. En el caso de los triglicéridos, para considerar síndrome metabólico, debería ser más de 150. Más de 150 ya hay un criterio. Y en el caso del colesterol bueno, que se le llama HDL, en el varón debería ser menos de 40 para considerar un síndrome metabólico y en la mujer menos de 50, un síndrome metabólico, ¿no? Entonces ya tenemos dos criterios clínicos y nos falta el tercer criterio clínico que viene a ser la alteración de la glucosa. Y la alteración de la glucosa implica o puede implicar tres cosas: prediabetes, diabetes propiamente o resistencia a la insulina, cualquiera de ellos. Pero lo que más comúnmente evaluamos son los niveles de glucosa en ayunas. Y en este caso consideramos alteración de la glucosa a todo valor de glucosa en ayunas que está entre 100 y 125. Con estos criterios de los parámetros de glucosa, entonces ya tenemos al quinto criterio del síndrome metabólico. Si yo tengo 3 o más de estos criterios, entonces tengo un síndrome metabólico. ¿Y por qué es importante saber si tengo un síndrome metabólico? Por lo que dijimos inicialmente, que esto me da riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares, ¿no? Nuevamente, sin incidencia en lo que es infartos cardíacos o derrames cerebrales. Entonces, esto es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico puede ser el origen de muchas otras enfermedades y aquí en la siguiente diapositiva hacemos simplemente un hincapié en lo que es los niveles de colesterol y triglicéridos. Estas son grasas en la sangre que se suelen acumular o que su acumulación, mejor dicho, puede llevar a muchas complicaciones. Pero ambas grasas solemos tenerlo nosotros en la sangre. Es fundamental también su funcionamiento. El problema es cuando se acumula. Entonces tenemos el colesterol total y tenemos los tipos de colesterol, que son el colesterol LDL o colesterol malo, el colesterol HDL o colesterol bueno, y los triglicéridos, ¿no? Es importante que quizás el paciente conozca cuáles son los parámetros normales, así sencillo, sin, digamos, complicarnos tanto. El colesterol debe ser menos de 200 en general. El colesterol malo o LDL debe ser menos de 100. El colesterol HDL sí es importante diferenciar entre varón y mujer. En el varón debe ser más de 40 y en la mujer debe ser más de 50. Y los triglicéridos deben ser siempre menos de 150. Todo parámetro alterado, fuera de los rangos que acabamos de decir, habla de una dislipidemia o una alteración de los lípidos, ¿no? Siguiente, por favor. En esta diapositiva mostramos el eslabón que une, digamos así, el síndrome metabólico con el siguiente tema que vamos a tratar en un momento, ¿no? Aquí hablamos de la fisiopatología o cómo se puede dar la diabetes a partir del síndrome metabólico pasando por una resistencia a la insulina, se llama así. Entonces, ¿cómo se dan las cosas?
La principal causa de síndrome metabólico dijimos que era el aumento de peso. Y el aumento de peso quiere decir una mayor acumulación de grasa corporal, específicamente de grasa visceral o grasa a nivel del abdomen. Esta grasa produce una inflamación a nivel de dos órganos, hígado y páncreas. El páncreas es el órgano principal o el único encargado de producir insulina. Si normalmente cuando yo ingiero un alimento, tradúzcase esto como una glucosa que estoy ingiriendo, mi páncreas automáticamente lo detecta y libera insulina para controlar ese nivel de glucosa o azúcar en la sangre. Pero cuando yo estoy aumentado de peso, esta grasa hace que mi páncreas no funcione bien y por tanto la calidad de insulina que está produciendo no sea la adecuada. Entonces, si antes yo utilizaba una insulina para controlar una glucosa, ahora que no tengo una buena calidad de insulina, voy a necesitar una mayor cantidad de insulina para controlar mi glucosa. Eso se traduce en una resistencia a la insulina, que a su vez va a llevar a un sobreesfuerzo de la producción de insulina porque necesito mayor cantidad de insulina para controlar mi glucosa. Y ustedes saben que todo lo que se hace en exceso se agota. Y el páncreas también es un órgano que se va a agotar. Entonces, cuando se agote el páncreas, ya no puede producir la cantidad necesaria de insulina, comienza a elevarse progresivamente la glucosa y esto se traduce en prediabetes y diabetes, ¿no? En último término. Entonces, este es el eslabón que une síndrome metabólico y el siguiente tema. Siguiente, que es la diabetes. Y específicamente la diabetes tipo 2, ¿no? Porque hay varios tipos de diabetes. Entonces, el síndrome metabólico está relacionado con la diabetes tipo 2, no con la diabetes tipo 1 u otros tipos de diabetes que tienen otros tipos de causas. Entonces, hablamos específicamente de la diabetes tipo 2. Y diabetes quiere decir una elevación de la glucosa, básicamente, por encima de los parámetros fijados, ¿no? Si bien es cierto, la principal característica de la diabetes es la elevación de la glucosa, hay muchas otras complicaciones que se pueden ir dando conjuntamente con esta elevación de la glucosa, ¿no? Este es una diapositiva muy similar a la que se mostró anteriormente relacionado al tema de la obesidad. ¿Por qué? Porque están relacionados, como les comenté, ¿no? La obesidad es la principal causa de síndrome metabólico y a su vez esto puede derivar en una diabetes mellitus tipo 2. Y en general decimos la obesidad como una consecuencia de los malos hábitos nutricionales que tenemos, ¿no? Y eso lleva a un aumento de la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Malos hábitos nutricionales quiere decir lo que ya conocemos, el exceso de harinas, el exceso de grasas, golosinas, gaseosas, tortas, queques, en fin, eso ya lo conocemos y a pesar de que lo conocemos, lo hacemos. Pero lo que quizás no sabemos es que comer tarde en la noche, y tarde se considera a partir de las 7:30 en adelante, también me da riesgos de desarrollar este tipo de situaciones, ¿no? Otro parámetro que también consideramos, y porque es muy común en la población, es el consumo de vegetales maltratados, como por ejemplo jugos, extractos, purés, mazamorras, también dan tendencia a este tipo de situaciones. Entonces, si bien es cierto, son condiciones que pueden ser muy, digamos, problemáticas cuando se dan, pero la prevención es básico en el tratamiento de este tipo de situaciones. Y la prevención, pues, implica cambiar mis conductas nutricionales, básicamente. Ahora, a esto le puedo sumar, obviamente, ejercicios, actividad física, ¿no? Es decir, un cambio de hábito, de vida en general. Siguiente. ¿Qué síntomas me deben hacer sospechar que un paciente puede tener diabetes? Aquí hago una pausa porque, digamos, sería fácil decir ya aumento de la sed, todo ello, pero hoy en día se recomienda lo siguiente. Todo paciente, independientemente de la edad que tenga, si ya sabe que tiene aumento de peso, tiene que hacerse un descarte por lo menos anual de diabetes. Así no sienta nada, doctor, yo no siento nada, no tengo ninguna molestia, nada, nada. No.
estás con sobrepeso, tienes obesidad, tienes que hacerte un descarte anual de diabetes. Ahora, pero hay un pequeño pero que me dice, si yo tengo más de 35 años, no tengo ningún síntoma, tengo mi peso adecuado, digamos así, para la talla que manejo, igual tengo que hacerme el chequeo. ¿Por qué? Porque se sabe también que hoy en día con la industrialización de los alimentos, más de 35 años no me garantiza que consumir necesariamente, o tener, mejor dicho, un peso saludable me va a garantizar evitar la diabetes. ¿Por qué? Porque de repente yo tengo un metabolismo acelerado que hace que yo me vea delgado, todo ello, a pesar de que consuma alimentos chatarra. Entonces se sabe que estos alimentos de todas maneras van a tener un perjuicio en ese paciente. Y de allí la importancia de que los mayores de 35 años nos podamos hacer un chequeo anual de diabetes independientemente del peso. Pero ya específicamente con la diabetes tipo 2, y esto se da cuando ya mis niveles de glucosa están muy altas, porque antes de eso no da síntomas, ese es el peligro de la diabetes, yo puedo comenzar a sentir mucha sed, me muero de sed, es esa sensación. El paciente dice que si no toma agua, siente que se muere. Hay un aumento considerable de la sed. Segundo, consecuencia de tomar bastante agua, voy a comenzar a miccionar a cada momento. Y una de las características de estos pacientes es que miccionan en la noche. Eso se llama nicturia. Se levantan 3, 4 veces. La mayor cantidad de veces que he escuchado que se ha levantado un paciente ha sido 12 veces en la noche, o sea, prácticamente ni ha dormido. El siguiente, y es muy importante evaluar, es el peso, sobre todo la pérdida de peso no buscada, porque obviamente perder peso porque estoy haciendo un tipo de dieta, que sé yo lo busco, pero estos pacientes no, pierden peso de la nada, dicen, doctor, ha empezado a perder peso de la nada. Y lamentablemente esta pérdida de peso no es algo simple. En realidad lo que está perdiendo es músculo. Y al perder músculo, en realidad no solamente está perdiendo peso, sino que en realidad se está desnutriendo. Y de aquí deriva el hecho que el paciente también puede sentirse cansado, adolorido, le duelen los músculos como si hubiese hecho ejercicio muy extenuante o se siente apaleado, en fin, ¿no? Y ya por último, no suele ser importante, pero aumenta la sensación de hambre. O sea, el paciente come un montón y a pesar de que come un montón, sigue perdiendo peso, ¿no? Entonces eso es lo paradójico de la diabetes. Pero ojo, estos síntomas ya son cuando mi glucosa está muy altas. No se suelen dar en etapas iniciales, digamos así. Siguiente. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Tenemos 4 parámetros que podemos utilizar para el diagnóstico de diabetes. Son básicamente parámetros que el médico lo maneja. De manera breve, lo mencionamos aquí. Si utilizamos la glucosa en ayunas, debo tener 2 glucosas en ayunas más de 126, ya me diagnostica diabetes. Otro parámetro es la tolerancia a la glucosa, se llama, donde me dan de tomar un líquido dulce, me miden la glucosa 2 horas después de haber tomado ese líquido dulce y que salga más de 200. También es un criterio para diabetes. Otro es que me midan la glucosa al azar, en cualquier momento, puede ser en ayunas o 2 horas después de haber comido algún alimento, qué sé yo. Si este sale más de 200 y está acompañado de los síntomas anteriores que le mencioné, también es diabetes. Y un último parámetro más actualizado es la hemoglobina glicosilada, que también es una prueba de sangre. Si el valor es más de 6.5, también es diabetes. Entonces, estos son los parámetros actuales que utilizamos para el diagnóstico, ¿no? Siguiente. La diabetes es una de las enfermedades que a la actualidad no tiene cura, lamentablemente. Se controla. Y si el paciente lo controla bien, pues entonces puede hacer su vida normal. Pero normal no es tomar gaseosa, normal no es estar comiendo grasas a por montón, ¿no? O sea, normal quiere decir un buen estilo de vida que pueda llevar. Es más, sin necesidad de medicamentos. Pero el paciente que no controla la diabetes
tranquilamente y fácilmente va a llegar a desarrollar complicaciones, ¿no? Entonces, la diabetes va a afectar a prácticamente todos los órganos que tenemos en el cuerpo, pero son tres los órganos que se ven más afectados por una diabetes no controlada. El primero que se muestra ahí es el riñón. Un paciente con diabetes puede terminar en diálisis tranquilamente. Y si yo llego a diálisis, pues mi probabilidad de morir va a ser mayor que en un paciente con diabetes que sí tiene la enfermedad controlada, ¿no? Entonces esto se llama una nefropatía por diabetes. Siguiente. El siguiente órgano afectado son los nervios. Los nervios son como cables de electricidad que van a cada parte de nuestro cuerpo y nos dan la sensibilidad. Poder distinguir que algo está caliente, que algo está frío, ¿no? Que algo es sólido, algo es líquido. Eso es la sensibilidad. Eso es la capacidad que nos dan los nervios. Cuando la diabetes está alterada, esa sensibilidad también se ve alterada y por tanto, una de las partes del cuerpo más afectadas son los pies. Y en el caso de los pies puede desarrollar un pie diabético. Ahí hay imágenes un poquito crudas, pero es lo que se ve en el paciente no controlado, heridas grandes, infectadas, hay mutilaciones, hay dedos que faltan, incluso hay pies que faltan, o toda la pierna a veces falta. Entonces, esto es un pie diabético como consecuencia de una afectación de los nervios que nosotros llamamos neuropatía por diabetes. Siguiente. Y el otro órgano más afectado son los ojos, específicamente una parte del ojo que se llama retina. Y el punto final de esto es la ceguera, así tal cual. Me puedo quedar ciego por no controlar mi diabetes. Y puede ser algo súbito. Puede que ahorita yo estoy viendo relativamente normal y se me apagan las luces. Así de impredecible es la diabetes, ¿no? Esto conocemos como una retinopatía por diabetes. Siguiente. Ya para finalizar, aquí tenemos, bueno, le he puesto unas imágenes de los tratamientos clásicos que hay para la diabetes y se escuchan, ¿no? Entonces, todo paciente cree de que como es diabético, inmediatamente va a tener que vivir con medicamentos y no es así. El principal tratamiento para la diabetes, como le mencioné hace un momento, es el cambio de estilo de vida, una buena alimentación, practicar actividad física. Esa es la base de todo tratamiento, tanto para la diabetes como para el síndrome metabólico, que hablamos hace un momento. Doctor, entonces no puedo utilizar medicamentos. No, sí, sí se puede utilizar, pero lo utilizaría cuando amerite, o sea, cuando la diabetes esté tan descontrolada que los cambios de estilo de vida no van a ser suficientes. Pero voy a tener que vivir todo el tiempo con medicamentos. No es así tampoco, ¿no? Si yo controlo mi diabetes con mi alimentación y ejercicios, los medicamentos están de más. Ahí están los clásicos, la metformina, muy utilizada, muy escuchada por los pacientes, y la insulina, que le tiene mucho miedo, que no se debe tener miedo a la insulina, es un muy buen medicamento. Estos son los clásicos. Hoy en día hay otros tipos de medicamentos modernos para la diabetes que se puede utilizar como medicamentos para la prevención contra las complicaciones de la diabetes, ¿no? Que son medicamentos modernos. Entonces, como reflexión, decir, síndrome metabólico y diabetes mellitus son situaciones que están muy relacionadas. Se dice que todo paciente con diabetes tiene síndrome metabólico, pero no todo paciente con síndrome metabólico tiene diabetes. Y bien, eso sería la exposición. Si tienen alguna pregunta. Doctor Carlos, muchas gracias por la exposición, de verdad que nos ha dado información valiosa y para aprender las alertas, ¿no? No hay que confiarse si es que una persona es delgada y aparentemente saludable y por dentro puede tener diabetes o alguna condición, ¿no? La verdad que muy interesante. Vamos a pasar con algunas preguntas importantes para que usted nos ayude a resolver. Primera pregunta, ¿el síndrome metabólico se puede revertir si tomo medicamentos para el colesterol?
La respuesta es sí, pero en realidad, más que revertir todo el síndrome metabólico, revertiría la parte que implica la alteración de los lípidos, ¿no? O sea, para el colesterol o para triglicéridos, que es uno de los parámetros del síndrome metabólico. O sea, estaría eliminando un parámetro. Pero en realidad la reversión de todo el síndrome metabólico implica que yo cambie mi estilo de vida en general. El medicamento va a ayudar, ¿sí? Para bajar ese nivel de triglicérido o mejorar los niveles de colesterol bueno, pero no va a revertir todo el síndrome en general, sino una parte del síndrome. El cambio del estilo de vida sí puede revertir todo. Perfecto. Otra consulta. Si bajo de peso, ¿ya no tendré síndrome metabólico? La respuesta es sí. Así como al síndrome metabólico se le considera la madre de muchas enfermedades, en realidad detrás del síndrome metabólico está la obesidad. Y esta es la verdadera madre de muchas enfermedades metabólicas. Si yo bajo de peso, todas estas otras enfermedades es muy poco probable o prácticamente imposible que aparezcan. Y sí, bajo de peso, ya no más síndrome metabólico. Excelente, doctor. Otra consulta. ¿Cuál es el impacto de las estatinas en el colesterol HDL y LDL? El impacto de las estatinas más que nada va en el colesterol LDL. ¿Y por qué en el LDL? Porque el aumento de los niveles de LDL, que es conocido como colesterol malo, me puede hacer predecir la posibilidad de infartos o derrames cerebrales que puede tener el paciente. Las estatinas precisamente actúan a nivel del colesterol malo, disminuyéndolo. Entonces, si yo disminuyo el colesterol malo que me va a predisponer a un infarto, entonces hay una buena repercusión de estos medicamentos, ¿no? El colesterol bueno no sube digamos, con las estatinas, pero sí puede subir como por ejemplo suplementos con omega 3 o de manera natural con alimentos como la palta, la aceituna, el pescado, semillas como el ajonjolí, linaza, chía, en fin, ¿no? Pero el impacto de las estatinas va más que nada a nivel del colesterol mal, LDL. Ok, doctor. ¿Cuál es la relación entre síndrome metabólico y apnea del sueño? Ya. Uno de los parámetros del síndrome metabólico es el aumento de peso, sobrepeso o obesidad. La apnea del sueño es una consecuencia del aumento de peso. Entonces, de ahí se puede deducir que el síndrome metabólico o una consecuencia del síndrome metabólico es la apnea del sueño, producto de que estoy aumentado de peso y eso obviamente va a dificultar un adecuado pasaje de, del aire a través de nuestras vías respiratorias, ¿no? Provocando esta situación. Perfecto. ¿Cuál es la relación entre triglicéridos y esteatosis hepática? Ya. Cuando hablamos de estatosis hepática, lo traducimos como hígado graso en general. Esa es, digamos, la denominación común que escuchamos. Y este hígado graso básicamente, o esa grasa que se deposita en el hígado, es básicamente triglicéridos. Entonces, hay una relación entre a una mayor elevación de triglicéridos, más probabilidad de que los triglicéridos también estén pegados, digamos así, en mi hígado. Entonces, esta es la relación, ¿no? La elevación de triglicéridos puede llevar a que se desarrolle el hígado graso por lo mismo de que hay una mayor acumulación de esta grasa en el hígado. Ok, doctor. ¿Un niño o niña puede tener síndrome metabólico? La respuesta es sí. Antiguamente se creía de que todos estos parámetros relacionados a prediabetes, diabetes, resistencia a la insulina o colesterol y triglicéridos elevados era exclusividad del adulto y falso. Tanto el sobrepeso como la obesidad, durante la exposición se habló de que aproximadamente un tercio de la población mundial padece de esto, digamos, involucra no solamente al adulto, sino también al niño. Y en este caso, un niño también puede ser susceptible de este tipo de situaciones, formulando o básicamente causado por las mismas causas que lleva al adulto a desarrollar esto, ¿no? Los malos hábitos de vida, alimentación, ejercicios, ¿no? O sea, un niño no se escapa de eso tampoco. Ok, hay que estar atento con los niños.
¿Qué síntomas da el síndrome metabólico que las personas podrían observar? Esto, bueno, en realidad síntoma, no hay un síntoma específico porque se escucha, si tienes triglicéridos elevados, que es un parámetro, puedes tener dolor de cabeza, mareos, ¿no? O si tienes, digamos, la presión alta también te puede dar dolor de cabeza, ello. Pero no son síntomas específicos en realidad. Son síntomas muy vagos. No, no me permite un adecuado diagnóstico por ese síntoma. En realidad lo que se recomienda es, si yo sé que me estoy alimentando mal, no tengo una alimentación balanceada, me gusta lo chatarra, sé que tengo una barriguita más pronunciada de lo normal, entonces, eso uno puede hacerlo pasar como un síntoma ya, ¿no? O sea, tengo mi barriga aumentada en cuanto a medición. Entonces, eso me puede dar riesgo de síndrome metabólico y me puede ir diciendo ya que sí debo acudir al médico a hacerme un chequeo por ello. Pero después síntomas que me alerten, no. Lamentablemente, las enfermedades metabólicas muy rara vez dan síntomas en etapas iniciales, salvo cuando ya estén extremadamente Claro, avanzadas. claro. Ok, doctor. ¿Existe la prediabetes? Por supuesto que sí. La prediabetes se considera, como dice su denominación, prediabetes. Es un estado previo de la diabetes. Y el diagnóstico es un diagnóstico laboratorial. Se considera prediabetes a toda glucosa en ayunas que está entre 100 y 125. O una glucosa después de haber ingerido algún alimento, 2 horas después, me mido, debe estar entre 140 y 199, también es diabetes. La gran diferencia entre prediabetes y diabetes es que la prediabetes se cura, se revierte. La diabetes no. Para la diabetes no hay vuelta atrás. ¿Cuál es la principal causa de prediabetes? Igual que el de la diabetes, es el sobrepeso, la obesidad, la mala conducta nutricional. Puede sonar reiterativo, pero en realidad es que ese es el origen de todas esas condiciones metabólicas, ¿no? Esa es la diferencia entre prediabetes y Ok, diabetes. doctor. ¿La diabetes mellitus tipo 2 siempre se relaciona con los que tienen obesidad? La mayoría de las veces sí. La mayoría de las veces sí. A veces no es necesario llegar a la obesidad. Como le dije durante la exposición, los mayores de 35 años que tienen contextura delgada también tienen riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 por una mala alimentación, o sea, el contenido de lo que ingieren, no necesariamente llevándoles a un sobrepeso o una obesidad. Sin embargo, si hablamos de porcentaje, el 95 al 99% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso o obesidad. Menos del 1% no lo tienen. Pero no es que siempre, siempre, siempre tengo que ser un paciente con sobrepeso o obesidad para desarrollar diabetes tipo 2. Ujú. Ok, doctor. Y bueno, esta ya lo mencioné, pero igual hay que volver a reforzar. ¿Se puede curar la diabetes mellitus tipo 2? No, a la fecha no tiene cura, lamentablemente, la diabetes tipo 2. Hay estudios, ¿no? Como trasplante de páncreas, que es el órgano afectado en la diabetes, pero son estudios y los estudios están en animales recién, no hay ningún estudio a nivel de humanos todavía. Por tanto, se dice que la diabetes tipo 2 se puede controlar, mas no se puede curar actualmente. Ujú. Sin embargo, hay un término que se está utilizando hoy en día que se llama remisión, que no es igual que curación, pero es una condición donde el paciente con diabetes está tan bien controlada esta diabetes que no necesita ningún tipo de medicamento y se dice que ha remitido. O el término que utilizamos para que de una manera sencilla el paciente entienda, se ha dormido la diabetes, digamos así. Está dormida y el paciente está tranquilo, pero obviamente se dice que siga manteniendo los cuidados porque, sobre todo, un descuido en la alimentación lleva a que se despierte, por así decirlo. Y despierta con más fuerzas. Ujú. Pero no, no hay cura para la diabetes a la Ok, fecha. doctor. Y bueno, para finalizar, doctor, quisiéramos que usted nos comente en qué consiste la prueba de descarte de diabetes, cómo se realiza, cuánto demora, para que ilustre a nuestros colaboradores. Mire, lo más sencillo que se puede hacer para el descarte de diabetes es la glucosa en ayunas. Para este tipo
De prueba, lo que le pedimos al paciente es que la noche previa haya ingerido sus alimentos antes de las 7:30, recordando que en la noche debemos comer algo ligero, dormir por lo menos unas 6 a 8 horas, bien descansado, y al lugar donde vaya a hacerse la prueba ir tranquilo, sin mayor apuro, molestia, no ir renegando, porque todos esos parámetros pueden alterar los valores de glucosa. Entonces llego en ayunas a un laboratorio cercano y me mido la glucosa. Y ese es mi descarte. Ya dependiendo de los niveles que tenga de Es una glucosa, prueba de sangre. obviamente es una prueba de sangre, básicamente, ¿no? Sencilla. Ok, doctor. Bien, doctor. Algunas palabras finales para nuestros trabajadores que nos están viendo en estos momentos sobre el cuidado, para evitar estas Sí, enfermedades. bueno, sí, claro. Bueno, en el tema laboral es importante el trabajo hoy en día por la situación que estamos pasando, pero nada se puede hacer, incluido el trabajo, sin salud. Y en las cuestiones metabólicas, pues cuando no las tratamos a tiempo o no las diagnosticamos a tiempo, lamentablemente las consecuencias que tienen estas enfermedades metabólicas pueden ser muy severas, discapacitantes y por tanto no voy a poder seguir ejerciendo mi trabajo. Entonces es importante siempre hacerme un chequeo, o si no quiero hacerme un chequeo, yo mismo ser consciente de cuidar mi alimentación, digamos así, que es lo básico. Practicar ejercicios no necesariamente es inscribirme en un gimnasio y estar yendo todos los días interdiario, no, basta con una caminata diaria de 1 hora y se acabó, bicicletear o correr, en fin, ¿no? Y si acaso no puedo hacer ejercicios, pues entonces mi alimentación ahí va a ser mi mayor aliado, ¿no? Una adecuada alimentación y si esta alimentación es supervisada por otro especialista que vamos de la mano también, que es el nutricionista, sería genial. La prevención es lo básico y en la prevención está los cambios de estilo de vida relacionados a una buena alimentación y ejercicios y con una buena prevención evitaré llegar a enfermedades y obviamente estar haciendo gastos innecesarios, ¿no? Perfecto, doctor. Bueno, toda nuestra comunidad, familias en Latina que nos ve ahorita ya saben, ¿no? Un poco más del tema, hay que estar atentos y la prevención es la base, porque después ya cuando ya uno está metido, ya tiene la enfermedad, es más complicado. Entonces, el tema de la prevención es importante. Agradecemos al doctor Carlos Collantes por su espacio. Gracias, doctor. Y a la Clínica Viva también por permitirnos tenerlo el día de hoy y darnos este importante tema. Muchas gracias a todos. Ya saben, si tienen alguna consulta o comentario, escríbanos al correo cenatitecuida@cenati.edu.pe y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.